Bienvenidos al primer segmento de la semana 9 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a seguir abordando la definición de derivada. Recuerden que nosotros definimos la derivada como la pendiente de la recta tangente a una función por un punto. Esa es la derivada en un punto. Pues la función derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en cualquier punto. Como ustedes ven en la diapositiva, pues nuestra definición básicamente de lo que les acabo de decir se trabaja por medio de un límite. ¿Por qué por medio de un límite? Recuerden que lo que uno hace es coger un punto un poco cercano al punto que queremos y lo vamos acercando. Entonces por eso es que h se tiende a 0. Ok, ahora, esto es una función. Segundo, ponemos acá el lápiz. Esto es una función. O sea, esta es la función derivada. Función derivada. Y como tal, las funciones tienen dominios, o sea, en dónde se puede evaluar la función. Entonces vamos a comenzar a trabajar hoy la función derivada viendo en dónde no hay derivadas, o sea, en dónde las funciones no son derivables. Entonces miren la siguiente gráfica. Las funciones no son derivables. Una función no es derivada, no es derivable, por ejemplo, si ustedes miran la gráfica 3, cuando la pendiente es horizontal, perdón, vertical, como en este caso, si ustedes se imaginan la recta tangente acá, es vertical. Si la recta es vertical, entonces no podemos hablar de pendiente, no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, pues como la derivada es la pendiente de la recta tangente, pues acá no hay derivada. No hay derivada. Por este lado no hay derivada. En todos los puntos en donde la recta no sea vertical, pues obviamente hay derivada. En todos estos puntos hay derivada. Pero aquí en el otro extremo, de nuevo, la recta va a ser vertical. Como la recta es vertical, no podemos hablar de pendiente y entonces pues tampoco hay derivada. En la primera gráfica, si ustedes se dan cuenta, pues esta es una función continua, es una función que no tiene picos, es una función que en cualquier punto puede hallar la recta tangente, a diferencia de lo que hicimos en la primera, en la de abajo, la recta tangente en ningún lado va a ser vertical, entonces pues acá sí, por todo lado hay derivada, esta función, lo que vemos de esta función, pues es derivable sin ningún problema. En la de arriba a la derecha, pues sí, la función es continua, no tiene rectas verticales, entonces pues también es derivable en todo punto. En la cuarta, de abajo a la derecha, miren que aquí hay un pico, o sea, hay una puntica. Y acá también hay una puntica. Y acá también hay una puntica. En estas puntas, en las puntas, las funciones no son derivables. ¿Por qué? Básicamente, si ustedes se imaginan, la pendiente, por ejemplo, centrémonos en 0. Recuerden, devolvámonos una diapositiva, la derivada es un límite, la función derivada es un límite. Y como límite uno tiene que ver límites laterales. O sea, uno tiene que pensar qué pasa por derecha y qué pasa por izquierda. Entonces, si estamos en 0, ¿qué pasa por izquierda? La derivada va a dar algo. ¿Qué pasa por derecha? La derivada va a dar algo diferente. Entonces acá en los picos, en estos picos, la derivada no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. En los picos, cuando una función tenga picos de esta manera, la función no es derivable. En este caso concluimos que la función no es derivable en picos, como en estas punticas, y tampoco es derivable cuando la recta es vertical. Ok, otro caso va a ser, pues, cuando la función no es continua. Miren lo que pasa en esta función. Imagínense la derivada en -1. ¿Qué pasa con la derivada en -1? Tenemos que verla por la izquierda, porque es un límite, y tenemos que verla por la derecha. Lo que vamos a demostrar
es que son diferentes esas derivadas. Es decir, tenemos la función, es una función por partes, y vamos a preguntarnos o vamos a hallar la derivada de la función en -1. Si lo trabajamos con la definición que hemos venido abordando, ahí me está preguntando, dígame la pendiente de la recta tangente en -1. Y miren -1, ¿cómo sería la recta tangente en -1? Si por un lado es algo y por el otro es otra cosa. Entonces, pues, gráficamente nos deberíamos de decir o de responder cuando vemos la gráfica, pues hombre, o sea, si me estoy acercando por aquí, la recta tangente pareciera como ser esta. Y si me estoy acercando por acá, la recta tangente pareciera como ser esta. Son diferentes. Por un lado, la recta tangente es diferente a la del otro lado. Entonces, pues en este caso, vamos a demostrar que ahí no hay derivada. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Lo vamos a demostrar con el límite. Entonces, lo que vamos a hacer es abordarla por medio del límite. Nosotros sabemos que f' de -1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de -1 más h menos f de -1 sobre h. Bueno, entonces acá tenemos un problema. El problema radica en que f de -1 está definido. Sí, f de -1 en este caso es 1. Pero cuando h tiende a 0 puede tender a 0 por izquierda, o sea, se puede acercar por acá o se puede acercar a 0 por derecha. Entonces, pues acá, por ejemplo, si me acerco por un lado, me va a dar lo siguiente. O sea, supongamos que, un segundo borramos, supongamos que me voy a acercar por la curva 4 menos x al cuadrado. Si me acerco por la curva 4 menos x al cuadrado, esto daría límite cuando h tiende a 0 de 4, perdón, quito este paréntesis, pongo una linecita, daría lo siguiente, 4 menos -1 más h al cuadrado menos f de, en este caso miren que cuando me estoy acercando esto da 3, entonces pongamos 3 de una vez, 3 sobre h. Segundo, hacemos esto más cortico. Ok, bueno, esto daría 4 menos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 3 sobre h. Esto daría 4 menos 1 más 2h menos h cuadrado menos 3 sobre h. 4 menos 1 es 3, menos 3 da 0. Voy a seguir acá al lado, esto da límite cuando h tiende a 0 de h factor de 2 menos h sobre h, se cancela. Bueno, esto da 2. ¿Qué quiere decir este 2? Que la pendiente cuando me estoy acercando por izquierda de la recta tangente, si ustedes se imaginan esta recta tangente cuando se están acercando por izquierda, la pendiente es 2. La pendiente de esa recta es 2. Vamos a cambiar la diapositiva y ahora vamos a pensar, bueno, ¿ahora qué pasa si me acerco por la izquierda? Entonces, f de -1, cuando nos acercamos por la izquierda, f' de -1, o sea, la derivada de -1, es el límite cuando h tiende a 0 de, miremos la definición, f de -1 más h. Entonces quedaría menos -1 más h menos, en este caso miren que aquí da 1, entonces quedaría menos 1. Segundo, borro esto otra vez, se vea mejor. Menos 1 sobre h. Y entonces esto da el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 menos h menos 1. Perdón, acá va más 1 menos h menos 1 sobre h. Se cancelan estos dos, h sobre h da 1, este límite es 1.
Me está diciendo que la pendiente es 1. ¿Qué pasa? Que la pendiente de la recta tangente por izquierda nos dio 2 y la pendiente de la recta tangente por derecha nos dio 1. O sea que las pendientes son diferentes. Eso es todo lo que yo quería que ustedes vieran. Las pendientes, cuando me estoy acercando, digamos acá hay una discontinuidad, por un lado da algo y por el otro lado da algo, pero es un límite. Y cuando uno habla de un límite, los límites laterales tienen que ser iguales. En este caso, no son iguales. Por lo tanto, como no son iguales, entonces la función, en este caso se llama f, no es derivable en x igual a menos 1. Obviamente, si hacemos lo mismo en x igual a 2, pues el mismo razonamiento en x igual a 2, por un lado la pendiente va a dar diferente que por el otro. Cuando tenemos una discontinuidad, los límites son diferentes, entonces pues la función no va a ser derivable. Segundo, borramos esta parte. Esa es como la conclusión de este pedacito. Bueno, sí, listo. Entonces la función f no es derivable ni en x igual a 1 ni en x igual a menos 2. Devolvámonos al primero, acá. No hay derivada en rectas verticales, en pendientes verticales. No hay derivada en picos, porque en picos pasa algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Y no hay derivada en discontinuidades. La definición de derivada nos indica que como es un límite, entonces no podemos hallar las derivadas en esas que estamos hablando acá. Las rectas tangentes van a ser diferentes. Ahora vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Si nosotros miramos en este ejercicio, acá el dominio de la función va a ser igual a todos los reales menos el 2 negativo y el 2 positivo. Menos 2 y 2. ¿Por qué? Pues porque cuando uno pone menos 2 o reemplaza por 2 en el denominador, hay una discontinuidad, da sobre 0 y no podemos dividir por 0. Entonces, pues la gráfica de la función ustedes la están viendo ahí. Básicamente me está diciendo, en menos 2 hay una discontinuidad y la gráfica nos ayuda de una vez a ver qué es el límite cuando uno se acerca a menos 2 por izquierda y por derecha dan menos infinito de infinito. Entonces hay una discontinuidad y además hay una asíntota vertical. Y en 2, el límite sí existe, porque miren que sí se acerca al mismo punto por ambos lados. Pero ahí no está definido. Bueno, ¿cómo funcionan las derivadas en estas discontinuidades? Entonces, si quisiéramos hallar f de menos 2, f' de menos 2, por la definición nos daría límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h menos f de menos 2, la definición de derivada sobre h. Y entonces des en cuenta que aquí me está pidiendo f de menos 2, pero f de menos 2 no existe. Porque a medida que se está acercando a menos 2 se está haciendo o muy grande o muy pequeño. Entonces no puedo trabajar la definición de derivada si la imagen no existe. Por lo tanto, ahí la derivada no existe. Si ustedes se dan cuenta acá las rectas tangentes cada vez van aumentando su pendiente, pues van siendo con pendientes negativas, con pendientes negativas, con pendientes negativas, y acá las derivadas van siendo con pendientes positivas, cada vez más grandes, pero en 2 no hay derivada, en menos 2, perdón. En f de 2, f' de 2, en 2 por f' de 2, va a pasar exactamente lo mismo. La definición de derivada nos dice que es f de menos 2 más h menos f de 2, perdón, acá no es de menos 2 más h, es de 2 más h, menos f de 2 sobre h.
Y de nuevo, acá en f2 no existe, porque no está en el dominio. Y si no existe, pues no puedo hablar de derivada. Entonces la derivada no existe. La derivada no existe. Bueno, esta parte pues está también explicada en las lecturas y básicamente nos está diciendo, mire, si la derivada no existe, cuando la derivada no exista, la función no es continua. La derivada no existe aquí, la función no es continua acá. La derivada no existe aquí, la función es continua acá. Redefinamos o escribamos mejor eso. Voy a tomar esta diapositiva. Entonces miren, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Si la derivada, perdón, voy a cambiar la forma de escribirlo. Si la función no es continua, la derivada no existe o no se puede hallar. Listo. Ojo, voy a devolverme en esta gráfica. Miren la gráfica de abajo a la derecha. La función es continua y no es derivada. Es decir, no nos podemos confiar de que como si no hay derivada es que no es continua, no. Si la función, acá en este caso, en estos puntos no hay derivada, en los piquitos no hay derivada. Acá no hay derivada, acá no hay derivada, acá no hay derivada, pero la función es continua. Entonces una función puede ser continua y no tener derivada. Pero si la función no es continua, como en este caso, que no es continua en -1 y no es continua en 2, no hay derivada. Y como en el siguiente caso, como en este caso, que la función no es continua en -2 y la función no es continua en 2, no hay derivada. Si la función no es continua, la derivada no se puede hallar. Cuando una función no es continua, no hay derivada. Pero, si no se puede hallar la derivada, hallar la derivada no quiere decir que la función no sea continua. Continua. Escribamos esto en vez de pero que no se puede hallar la derivada, mejor. Pero que no se puede hallar, la derivada no quiere decir que la función no sea continua. Bueno, entonces con esta parte terminamos el primer segmento de la semana 9. Estamos en esta parte, lo que quería que vieran es cuándo existe la función derivada. Entonces hablamos de continuidad. Si la función no es continua, no se puede hablar de derivada. Pero en algunos casos hay funciones continuas, perdón, hay veces que no podemos hallar la derivada, pero que la función sí es continua. Eso es todo. Entonces nos vemos en el siguiente segmento.